¿En qué sectores trabaja Naciones Unidas en Costa Rica? Costa Rica es uno de los países fundadores de las Naciones Unidas, entonces es uno de los iniciales países que firmó la Carta de Naciones Unidas, por eso que nuestra cooperación es antigua y creo que no es solo el trabajo que hace Naciones Unidas en Costa Rica, pero también es el trabajo que hace Costa Rica en Naciones Unidas, porque también hay todo el trabajo multilateral y Costa Rica hoy es un país sumamente activo en la agenda multilateral sobre varios temas. Claramente todo el mundo sabe del tema ambiental, pero hay muchísimos temas también de derechos humanos, donde Costa Rica lidera y justamente esta semana Costa Rica ganó el nombramiento a la Comisión de Derechos Humanos, por eso que también estamos celebrando. Entonces, y como lo he dicho ahora, hoy el sistema de Naciones Unidas aquí en Costa Rica es bastante amplio. Tenemos varias agencias que están aquí trabajando sobre temas muy distintos y, y desde años, hay algunas que el otro día acabamos de celebrar más de 100 años, 175 años del trabajo de UPS-OMS que trabaja en salud. Hay otras agencias que de verdad tienen 100 años, otras que llegaron 60, 70, etcétera. Por eso que a lo largo de la historia de Costa Rica, porque también el sistema de Naciones Unidas tiene la obligación de ir adaptándose a los países, a lo que los países están enfrentando en términos de desarrollo. Por eso que es normal ver que hay agencias que vienen y agencias que se van, dependiendo de cuáles son las prioridades. Hoy en día, creo que antes todo el trabajo de Naciones Unidas aquí, pero alrededor del mundo, se enmarca en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, Firmados en 2015 para todos los países miembros, entonces es una agenda de los países miembros que Naciones Unidas tiene la responsabilidad de apoyar y de brindar colaboración para que se logren. Es muy importante que se reconozca que es una agenda liderada a nivel nacional, donde el sistema de Naciones Unidas tiene un rol de apoyo y de cooperación. 17 objetivos que tienen como fecha el 2030, por eso que falta muy poco, faltan 8 años. Bueno, ahí lo ves detrás de mí, muy ambiciosos, muy ambiciosos. Cubren todo, cubren persona, cubren planeta, cubren paz, cubren todos los valores de Naciones Unidas y también muy interesante, y esto siempre lo tenemos que decir, que son interlazados. Entonces, el logro se tienen que lograr todos. Claramente, cada país tiene sus prioridades, cada país tuvo un punto de partida distinto, pero la idea detrás de la Agenda 2030 es todas estas promesas para todos y todas. Entonces, hoy aquí en Costa Rica, justamente el trabajo está dentro de este marco y se adapta a las prioridades del país. Y acabamos de terminar la planificación de nuestro nuevo marco de cooperación, que van a ser los próximos 5 años del trabajo de Naciones Unidas. Y justamente ha sido todo un trabajo de evaluación, pero también de escucha y de consulta, porque es siempre muy importante para nosotros no es planificar dentro de una burbuja, pero planificar con las personas. Entonces, muchísimos espacios de conversación. ¿Cuáles son los desafíos de Costa Rica? Percibidos por los distintos grupos de Costa Rica. Y también, pero ¿cuál es el valor agregado de Naciones Unidas? Estas son las dos claves fundamentales y ahí construyendo nuestro marco de cooperación. Entonces, para los próximos 5 años, nuestro lema es cerrando brechas, porque como sabemos, el gran problema de Costa Rica es que hay ritmos de desarrollo muy distintos y desiguales. Por eso que creo que a veces cuando la gente piensa en Costa Rica, claramente piensa a muchísimos logros, pero también piensa a esta desigualdad que como sabemos fue también un tema clave en la última campaña. Por eso que es una Costa Rica muy distinta, dependiendo de quién es uno, dónde nació, de qué comunidad es, todo cambia.
qué servicios, al cuál tipo de servicio pueden acceder, la calidad de estos servicios, la existencia de este servicio, porque sabemos que hay personas aquí en Costa Rica, nosotros lo sabemos, aunque es difícil creerlo, que todavía no tienen agua, o no tienen luz, no tienen internet, por supuesto. Entonces es un país de muchísimas diferencias y desigualdad. Entonces nuestro objetivo primario, como he dicho, nuestro título es cerrando brechas. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a cerrar estas brechas? Entonces tenemos 4 enfoques. El primero es de derecho, porque creo que para cerrar brechas, antes todo tenemos que empoderar las personas para que sean conscientes de sus propios derechos y sean ellos y ellas mismas sus primeras defensoras. Tengo que saber cuál es mi derecho y cómo puedo defender, reclamar, proteger mi derecho. Entonces, que hay todo un trabajo que queremos hacer con todo tipo de población, por eso que obviamente hablamos de ruralidad, hablamos de poblaciones vulnerables, mujeres claramente, poblaciones dentro de territorios indígenas, poblaciones afrodescendientes, pero también migrantes y solicitantes de asilo. Y sabemos que hoy es un tema clave para Costa Rica. Entonces es mirar esta vulnerabilidad multidimensional que existe en Costa Rica y trabajar con las personas de una entrada de derecho. El segundo tema es instituciones. Es un país con una fuerte estructura institucional que pero a lo largo de los años se ha ido debilitando. Entonces todos los costarricenses hablan de las crisis que muchas instituciones históricas viven hoy en Costa Rica. Hablamos de educación, hablamos de caja, por ejemplo. Entonces, este segundo eje para nosotros va a ser un trabajo con las instituciones para otra vez fortalecerlas, apoyarlas, modernizarlas. Vamos a hablar de eficiencia, vamos a hablar de digitalización, vamos a trabajar de calidad de servicio, de también llegada de los servicios. ¿Cómo llega este servicio a la última milla dentro de un territorio indígena, en una costa, en una frontera? Entonces, trabajar con las instituciones. Tercer punto va a ser economía, porque sabemos que el país necesita crecer, pero hablamos de una prosperidad compartida. Por eso que tiene que crecer para todos y todas. El beneficio de este crecimiento tiene que llegar a todas y todos y no está pasando en este momento. Por eso, ¿cómo trabajar con una economía que sea sostenible? Obviamente, crecer en respeto del ambiente, en respeto de la naturaleza, crecer de manera inclusiva para ver qué empleos puedan llegar a las comunidades más vulnerables, que sean empleos a los cuales estas personas pueden concursar, pero también que personas tengan perfiles, calidades, calificaciones que le permitan concursar a los empleos que se están ofreciendo. Entonces hablamos de economía azul, economía naranja, basada en cultura, economía púrpura, basada en las mujeres, mirar todas las oportunidades y fortalezas que existen en este país para crear prosperidad. Nuestro tercer eje. Y el cuarto y final es fuerte ante las crisis. El tema es resiliencia. Tenemos que aprender de estos últimos años, de los tipos de crisis que pueden afectar al país, que no son solo temblores o lluvias, hay pandemias, hay ciberataques. Entonces, ¿cuáles son todas las crisis que pueden afectar a los países y cómo podemos ayudar a Costa Rica para que sea más preparada? Hablamos de reducción de riesgo, hablamos de mitigación, adaptación. Sabemos que no podemos reducir o mitigar todos los riesgos. Lo único que vamos a poder hacer es adaptar para que el costo de estas crisis sea minimizado. No es necesario que cada año hay gente que pierde sus casas,
escuelas inundadas, puentes que se van abajo, incidentes de colapso vial. No es necesario que pase todo eso. Entonces, que el país tiene que invertir, aprender e invertir y fortalecer el trabajo que se puede hacer para enfrentar estos riesgos. Por eso que este tema de resiliencia es sumamente importante. Entonces, esto va a ser nuestro último eje de trabajo. Y quizás una cosa importante que quiero decir también es que hemos transversalizado el tema de género. Igualdad de género, empoderamiento de la mujer. Nada de todo eso se puede lograr sin igualdad de género, sin una Costa Rica que da el espacio a las mujeres que merecen, que hoy no tienen. Si miramos todos los datos, las mujeres se están quedando atrás en Costa Rica, pero alrededor del mundo también. Empleo, participación económica, cuidado, violencia, es educación. Por eso que el tema de igualdad de género es transversalizado y a mí me gusta decir también que va a ser un marco de cooperación abiertamente feminista. Entonces, donde el empoderamiento de la mujer va a ser un objetivo abierto. Sí, abierto, oficial, porque la igualdad de género hoy tiene que pasar con el empoderamiento de la mujer. ¿Cómo ha sido el trabajo realizado durante los últimos años con los gobiernos locales y los ODS? ¿Por qué decidieron trabajar con las municipalidades? Perfecto, porque somos muy orgullosos de este trabajo que estamos haciendo con las municipalidades, porque se llama localización de los ODS, porque también Costa Rica es un país pionero en este tema. Entonces, retomamos el tema de las diferencias territoriales. Entonces, si cada territorio, si cada municipalidad es distinta, la planificación para el desarrollo tiene que también ser distinto. Entonces, no se puede diseñar del centro, se tiene que diseñar a nivel local, se tiene que diseñar con la participación de las comunidades. ¿Y quién está al centro? Las alcaldías, las municipalidades, el alcalde y todo, su oficina. Entonces, es un trabajo que trae los ODS, este marco global, al nivel más básicos del desarrollo. No, hay más, porque también estamos trabajando con las ADI, que es un nivel aún más local, pero sabemos que las municipalidades tienen responsabilidad de planificación territorial y municipal, tratan muchísimos temas, son los que están más cerca de las poblaciones, son electos, entonces también tienen una relación distinta a veces de lo que tienen otros oficiales, porque tienen que responder en una manera directa a sus poblaciones. Por eso que, por todas estas razones, tenemos este objetivo de traer los ODS a nivel local. Entonces, sí, hemos empezado un trabajo con Mideplan y con el IFAM para una red de cantones amigos de los ODS. Y como la bandera azul, estos cantones reciben la bandera ODS y se apuntan. Es un proceso voluntario. Ellos y ellas se apuntan. Y cada municipalidad tiene una primera fase que es de evaluación. ¿Qué me falta a mí para hacer un cantón ODS? ¿O en qué ODS tengo que avanzar más? Entonces, clave es la planificación, una planificación que ahora se hace con una mirada a los ODS y también los temas de los ODS. Por eso sí, estamos hablando de igualdad de género, pero estamos hablando de manejo de desechos, estamos hablando de economía circular, estamos hablando sí, de recursos, estamos hablando de educación, etcétera, etcétera. Por eso que creo que cuando hablamos con los alcaldes y las alcaldesas, las pocas alcaldesas, que existen, es muy interesante escuchar de ellos y ellas mismas lo que ellos nos cuentan, que les hemos abierto una visión de desarrollo mucho más amplia, que este trabajo de articular su planificación con los ODS les ha permitido mirar mucho más allá a temas clave que no tenían visibilizados. Les han permitido también empezar un diálogo con sus propias comunidades y co-construir
soluciones. Y también les es muy importante fomentar datos, porque al final los ODS son indicadores que se tienen que medir. Por eso que estas alcaldías, estas municipalidades han empezado a medir. Y esto es fundamental. Y siempre escucho, ¿no? Lo que no se mide no se logra o no se hace. Es verdad. Si yo no sé cómo es mi situación en este tema, ¿cómo puedo saber cómo puedo hacer más y cuándo voy a tener un éxito o cuándo no? Entonces creo que es fundamental esta parte también de la medición. Hoy tenemos alrededor de un 30-40% de municipalidades. Algunas ya han logrado llegar a la segunda etapa. Entonces, creo que son 11 hoy desde el primer grupo, pero seguimos con muchísimo interés. Por eso hace poco tuve la oportunidad de presentar la iniciativa a un grupo de alcaldías, municipalidades que están en la Unión de Gobiernos Locales. Y en la misma reunión, yo quiero, por favor, yo quiero apuntarme. Por eso esperamos lograr el 100% muy pronto. Naciones Unidas colabora con una serie de estudios sobre los discursos de odio en redes sociales en Costa Rica. ¿Cuál ha sido la experiencia en este campo? El discurso de odio nace de la realidad, nace de la realidad de lo que estamos llamando a nivel global, algo que se llama la infodemia, el fake news, ¿no? Las noticias falsas que también traen a discursos de odio, discursos de discriminación. No es una novedad, pero sí está creciendo de manera muy, muy preocupante a nivel global. Entonces, es un trabajo que empieza de la sede. El secretario general lanza una política, una estrategia para atacarnos a los discursos de odio. Y en Costa Rica decidimos tropicalizar este trabajo y empezamos con crear alianzas, porque el discurso de odio, y ahora ya lo sabíamos, pero ahora de verdad lo sabemos, es sumamente complicado. No hay soluciones fáciles y seguramente se necesita una alianza. Por eso que buscando quiénes eran actores clave que nos podían ayudar. Obviamente mencionó la academia, los medios. En este caso, construimos con la UCR un observatorio sobre los discursos de odio para otra vez monitorear, medir, pero también muy interesante con el Colegio de Abogados, una primera guía sobre qué existe hoy en la jurisdicción, en el marco legal de Costa Rica, para que la gente se pueda defender también del discurso de odio. Y un trabajo obviamente con la Asamblea Legislativa, pasada pero presente también, para ver, ok, estos marcos, esta ley que existen, hay una ley muy importante que es sobre el discurso de odio o los ataques a mujeres en política, cómo lo aseguramos que se aplique y también qué falta. Por eso que ahora se está hablando de una posible ley sobre discriminación más amplio. Lo más, creo, destacado de este trabajo de discurso de odio, creo que fueron los estudios que hicimos con la inteligencia artificial. Porque justamente al empezar a hablar de discurso de odio, la primera pregunta es, ¿y cómo afecta a Costa Rica? Entonces hicieron estos estudios, estamos al segundo, que ya se hizo, para ver cómo se manifiesta el discurso de odio y cuáles son los temas clave, quién son los actores detrás. Y es muy interesante porque creo que fue un shock cultural cuando salió el primer estudio. Y sé que hubo muchísima resonancia a nivel país, porque creo que fue de verdad, como le he dicho, un shock para muchísimos ver cuánto discurso de odio hay en un país como Costa Rica, que tiene una tradición de derechos humanos, de respeto, de democracia, que es verdad, todo esto existe, pero existe también el discurso de odio. Y este segundo estudio que hicimos, aún peor, lo hicimos durante la campaña, notó un aumento del discurso de odio, del 70 y más por ciento. El tema es clave, ataques a mujeres, ataques a todas las poblaciones diferentes, LGBTQ+, migrantes,
migrantes obviamente, un enfoque fuerte, personas con discapacidad, también todo lo que es el otro, el más vulnerable, es lo que se ataca y lo que es distinto de mí prácticamente. Y ver también cuánto se centra en la GAM, cuánto el motor del discurso es la GAM. Y creo que, bueno, y de ahí también nace justamente un trabajo con Meta, que es la plataforma de Facebook, de Instagram, para que, para que también ellos mismos se involucren un poco más en medir, en moderar las conversaciones de Costa Rica, pero también nos han ayudado a visibilizar herramientas que ellos y ellas tienen, herramientas para ayudar a las mujeres, para ayudar a niños y adolescentes, para que la experiencia en los espacios digitales sea una experiencia segura. Y entonces vamos a seguir con este trabajo con Facebook. Y creo que también es muy importante, como le he dicho, asamblea, por lo que son marcos de leyes, medios tienen un rol fundamental. Hemos visto que en Costa Rica pueden ser motores de discursos de odio y de discriminación, pero también víctimas de discursos de odio y de discriminación. Y muy interesante cómo se reporta la noticia, qué tipo de lenguaje se utiliza, qué tipo de enfoque queremos dar a esta noticia. Y hicimos justamente un análisis sobre casos muy puntuales, un mismo hecho reportado de manera distinta según los medios, y cuál tenían tendencia a la discriminación, um, y cuál tenían una tendencia a temas de derecho, temas de respeto, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante esta alianza con los medios. Y creo que además es llegar a la gente, porque al final, y esto lo tenemos, cada vez que hablamos de discurso de odio, hablamos de herramientas muy, muy fáciles que estamos compartiendo, 10 cosas que cada uno de nosotros puede hacer para enfrentar el discurso de odio, reportar, no ser un generador de discurso de odio, no ser un replicador de discurso de odio. Son cosas muy básicas y cada uno de nosotros y nosotras tenemos que involucrarnos. Y es muy interesante porque esta semana justamente leí un artículo. Finlandia es el país donde hay menos discurso de odio y hubo un análisis y fake news de por qué tienen este indicador. Una cosa muy interesante es la confianza que la gente tiene a su gobierno y a sus medios, que supera el 70%. Se cree en la noticia, se cree en el gobierno. Y fundamental también la educación. Entonces, una educación que ellos mismos dicen empieza de la niñez a desarrollar pensamiento crítico, a pensar cuando hay una información, la tengo que analizar. Podría ser vera, podría ser falsa. ¿Cómo puedo analizar? ¿Cómo puedo ver si es verdad o si es falsa? Entonces, este creo que es muy importante y también justamente tengo que mencionarlo, una conversación que ahora tenemos con el MEP para también fortalecer la educación en contra del discurso de odio y de el fake news. ¿Qué tipo de colaboración brinda Naciones Unidas a las poblaciones vulnerables en Costa Rica? La primera frase es: Costa Rica es, por constitución, un país multicultural y pluriétnico. Entonces, este es el punto de partida. ¿Y cómo podemos asegurarnos que estas palabras tienen valor? Y que la gente se reconozca, todos, no solo las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas, que también los otros grupos reconozcan y aceptan y valoren y celebren que Costa Rica es un país multiétnico y pluricultural. Entonces creo que este es nuestro punto de partida y pasa por muchísimo trabajo en derechos. ¿Cuáles son los derechos de estas personas? ¿Cuántas son estas personas? Pues es muy importante el censo, apoyamos el censo para asegurarnos, intentar que se visibilice cuántas son estas personas, cuáles son sus perfiles. Y también un trabajo que es otra vez en territorio. Por eso muy fuerte trabajo con poblaciones afrodescendientes. Estamos en la década también de poblaciones afrodescendientes a nivel global
Costa Rica tuvo campeonas, obviamente, la vicepresidenta, entonces también intentar de seguir este trabajo. Cada año ahora se celebra el 31 de agosto, que es el Día de las Poblaciones Afrodescendientes o los afrocostarricenses. La primera celebración se organizó aquí en Costa Rica el año pasado. Este año fue una cuestión para nosotros de hacer una misión interagencial en la zona del Caribe. Y otra vez escuchar cuáles son los desafíos. Escuchamos empleo, escuchamos racismo, escuchamos discriminación, escuchamos falta de oportunidad o falta de igual oportunidad. Jóvenes que quieren universidades, que quieren oportunidades de empleo de todo tipo, cómo los tienen los jóvenes de la GAM. Y entonces inversión, obviamente muchísima inversión en estas zonas. Pero otra vez, derecho para que estas personas sean más empoderadas y que ellas mismas se convierten en sus propios voceros. El pueblo indígena, bueno, lo sabemos, siempre se habla, la deuda histórica de este país. Por eso que es, ¿cómo podemos cumplir con esta deuda histórica que se reconoce, pero no se paga? Desde años, desde décadas, bueno, yo solo son 2 años, pero sé que este tema siempre cada gobierno, tenemos una deuda histórica, pagámosla entonces. Y obviamente pasa por territorio, pasa por defender el derecho a la tierra, pasa por proteger estas comunidades que hoy están enfrentadas a amenazas muy fuertes. Sabemos que ya 2 personas han fallecido y hay cada semana ataques, violencias, enfrentamientos, o sea, un fuertísimo derecho, trabajo de protección en el territorio con estas comunidades, estar ahí para que seamos también una fuerza de protección, pero también para que se cumpla con la justicia, por eso que también un trabajo con el Poder Judicial que está en este momento desarrollando sus políticas de apoyo a la justicia en territorios indígenas para pueblos indígenas. Costa Rica tuvo la visita del relator sobre pueblos indígenas que pudo hacer una evaluación, si queremos, un mapeo de cuáles son las fortalezas, obviamente, pero también los desafíos que tiene el país y dejó toda una lista de recomendaciones. Entonces, este es el punto de partida y con este gobierno han empezado una mesa de trabajo sobre este tema y nos estamos coordinando con ellos y ellas para asegurarnos que estas recomendaciones sean la guía. Pero sé que es un tema de visibilizar, pero es un tema de territorio y de conocer los derechos de los pueblos indígenas. Y los dos, creo, en estas 2 comunidades, un trabajo que me gusta mucho también referirme, es un trabajo de visibilidad. Por eso que cada año, y estamos trabajando en eso ahora, estamos sacando pequeñas historias. Lo hicimos ya con poblaciones afrodescendientes, acabamos de hacerlo con pueblos indígenas, para quién son estas personas, para que el resto de Costa Rica se dé cuenta de quién son estas personas, de cómo al final sí son distintas, pero también muy iguales, cómo trabajan en el territorio, cómo viven en el mismo país, cómo tienen mismos sueños, deseos, ambiciones, para que esta otra Costa Rica se reconozca de verdad en sí soy un país multicultural y pluricultural y multiétnico. Entonces, estamos trabajando ya sacamos, como les he dicho, en las historias de perfiles afrodescendientes, sacamos lo de pueblos indígenas, pero ahora vamos a sacarlo de personas con discapacidad y también migrantes. Y en esto creo que son las otras 2 grandes comunidades, personas con discapacidad, que se sienten muy, muy invisibilizadas, muy olvidadas cuando se trata de oportunidad y derecho. Por eso que también cómo podemos fortalecer este trabajo que se hace y otra vez siempre darle una voz. Y LGBTQ, obviamente. Creo que cada comunidad es un poco el mismo approach. Es empezar a decir cuáles son sus desafíos y darle una voz y ayudarles en organizarse y que haya más respeto de sus derechos, que hayan voz, etcétera, etcétera.
Es que entonces es un approach que se aplica, obviamente con sus propias diferencias, pero a todas estas poblaciones vulnerabilizadas. Y sí, y quizás inmigrantes también, solicitantes de asilo, también es una enorme población aquí en Costa Rica, que agradecemos Costa Rica, obviamente, reconocemos esta abertura, estas puertas abiertas, fronteras abiertas que ha tenido el país, sea para migrantes, sea para solicitantes de asilo y refugiados, pero también es importante que el país reconozca que han aportado, que siguen aportando, que no es solo, que es un ganar-ganar, que es un ganar-ganar, que sí, claramente hay un costo en términos de educación, en términos de servicios, pero hay un enorme aporte. ¿Qué sería este país sin migración? Y de verdad lo sabemos, además, porque lo vimos con COVID, cuando una migración específica, la migración laboral temporal, estaba en riesgo. 95% de los cultivos de Costa Rica son recolectados por migrantes. Y después sabemos en trabajo doméstico, en seguridad, cuántos empleos están hoy, existen solo gracias a poblaciones migrantes. Por eso que, y también Costa Rica se enfrenta a a un bono demográfico, ¿no? Es un país que tiene una curva muy distinta, muy interesante, donde hay un envejecimiento muy fuerte. Entonces, en estos días estamos hablando de la caja, pensamos, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a seguir trabajando y contribuyendo? Y esto es un tema que cada país, en Europa obviamente, tenemos el mismo debate. Aportan o costan, pero creo que antes todo es ver como personas, ver como seres humanos que vinieron en este país buscando una vida, buscando protección, algunos huyendo por su propia vida. Y en estos días, y quizás esto lo quiero mencionar, hay una mujer que hoy es costarricense, pero que llegó aquí como nicaragüense, que acaba de ganar un premio internacional, el premio Nansen, y lo ganó con la primera ministra de Alemania. Entonces no es un premio pequeño y justamente fue un reconocimiento de cuánto esta mujer no solo aportó al país, pero aportó a todas las comunidades en las cuales vive. Por eso que, y es una historia de muchísimas, por eso que es importante conocer a estas personas, por eso que es el trabajo que estamos haciendo, visibilizar, conocer cómo viven estas personas, pero también de verdad reconocer, aceptar que son una parte fundamental de la entidad de este país.